Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de The New Life, este espacio en el que semana a semana platicamos acerca de las principales tendencias en México y en el mundo que nos ayudan a reflexionar, a entender mejor este contexto que estamos viviendo y, por supuesto, a adaptarnos de mejor manera. Bienvenidos un jueves más, mi nombre es Andy Machuca y como cada jueves, aprovechar para agradecer a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web, radio13.com.mx, o en redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital. De verdad, muchísimas gracias por sus comentarios, por conectar con nosotros, por todo lo que nos comparten. Leemos todo lo que nos mandan, así que no dejen de ahí escribirnos lo que opinan, de qué quieren hablar, qué otros temas les interesa y bueno, mucho más. Así que les recuerdo que en esta tercera temporada de The New Life estamos platicando de 5 datos de alguna tendencia que probablemente no sabías. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque si algo nos trajo esta pandemia es el poco contacto humano. Y también evitó que fuéramos a estos lugares abarrotados a los que estábamos acostumbrados a ir, a conciertos, a restaurantes, como que estos últimos dos años ha disminuido muchísimo nuestro contacto y nuestra interacción social. Entonces, como resultado de esto hay cosas muy buenas y hay otras cosas que no han sido tan buenas. Y dentro de estas segundas se encuentra una fobia que, si bien ha existido desde hace mucho tiempo, con la pandemia tristemente casi se duplicó, y ahorita vamos a ver un poco de datos y casos. Y estamos hablando de la claustrofobia social, un padecimiento que evita justamente el contacto físico y las aglomeraciones. Así que para hablar de este interesantísimo tema, que estoy segura que les va a sorprender a muchos de ustedes, pues vámonos ya de lleno a hablar de 5 cosas que tal vez no sabías acerca de la claustrofobia social. Y vamos a empezar por definir ¿qué es esto? ¿Lo han escuchado? ¿No? ¿Como que les suena? ¿Qué opinan? Pues bueno, yo les voy a contar. La claustrofobia social se puede definir como una fobia, o sea, un miedo irracional e intenso a los lugares pequeños con pocas o muchas personas, o a grandes lugares con muchas personas. Y es actualmente mucho más común de lo que pensamos. Eh, la claustrofobia social puede detonarse por muchísimas cosas, pero algunas de las cosas que pueden detonarlo, que estoy segura que les van a hacer mucho sentido, es, por ejemplo, estar en un mismo lugar con pocas o muchas personas, pero en un lugar en el que no hay ventilación o no hay ventanas. O, por ejemplo, estar en tu coche sin poder moverte del tráfico que hay, o sea, que literalmente no te puedes hacer hacia ningún lado. Esa es otra zona, otra manera que puede detonarse, o viajar en un avión, o estar en un concierto, no importa si está en un espacio abierto o cerrado, pero estar con muchas personas dentro de un lugar, eso te puede provocar claustrofobia social. Así que si has identificado por ahí o crees tener, creo que con los síntomas que vamos a platicar ahorita, te va a quedar mucho más claro de qué estamos hablando. Los principales síntomas de este padecimiento son sudoración, sensación de miedo o de pánico, mucha ansiedad, dificultad incluso de respirar, tu ritmo cardíaco está súper acelerado, de pronto sientes que te están oprimiendo el pecho, o te puedes sentir débil, e incluso te puedes sentir como confundido, como que no sabes dónde estás, o desorientado, entre algunos otros. Estos son los más comunes, pero hay muchos más dependiendo el nivel que tengas de esta fobia, como de todas las otras fobias, ¿no? De pronto tenemos miedo a algo en particular, pero hay gente que de verdad no puede, ¿no? Como los que tienen fobia a las arañas y de verdad no pueden ni verlas, y sí se estresan muchísimo y les provoca muchos niveles de ansiedad. Bueno, pues esta fobia es algo muy parecido. Pero justo de lo que les hablaba al principio, de datos acerca de este tipo de fobia, se calcula que antes de la pandemia, la claustrofobia social afectaba únicamente al 5% de la población mundial. Estamos hablando literalmente de todo el planeta. Pero hoy lo que dice el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido es que después de la pandemia, este porcentaje se duplicó. Es decir, se estima que hoy en día el 10% de la población mundial padece claustrofobia social. Y de hecho, según diversos estudios que estuvimos checando,
mencionan que la claustrofobia social está en el top 5 de fobias en el mundo, particularmente o específicamente en el cuarto lugar. Y eso hace muchísimo sentido en México porque también en nuestro país este tipo de fobia está dentro de los 5 primeros lugares de las fobias que tenemos o que presentamos los mexicanos. Así que imaginen ustedes todas las consecuencias que la pandemia ha traído en nuestras vidas. Si bien nos trajo cosas muy buenas y reflexionamos y en muchos sentidos creo que hemos aprendido a hacer cosas que nos permitan dejar un mundo mejor, también trajo cosas que han dañado muchísimo la salud mental, física, emocional de las personas. Y esta es una desafortunadamente, esta fobia es una de los resultados no positivos que nos ha dejado la pandemia. Pero bueno, siguiendo un poco con los datos que tal vez no conocías, que ya platicamos de dos, el tercer dato es muy, 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 muy importante porque tendemos a confundir la claustrofobia social con la fobia social. Y no es lo mismo. La fobia social se refiere a este miedo intenso o a este temor persistente de ser observado o juzgado por los demás. Es decir, una fobia social, o sea, la fobia social está ligada a determinadas situaciones o acciones en público, como pueden ser desde conocer nuevas personas, que te dé un miedo irracional a conocer nuevas personas, a hablar o comer en público. Imagínense ustedes, esto es fobia social, por eso es diferente a la claustrofobia que ya social, que ya les dimos como el significado. Entonces, es tener miedo a mantener incluso una conversación, a firmar cosas o documentos en público ante testigos, hasta usar un baño público. La fobia social tiene que ver netamente con sentir miedo de ser observado o juzgado por otros. Y acuérdense que la claustrofobia social es otra cosa, es estar en contacto con muchas personas en un lugar determinado, o bien que no tenga ventanas o donde haya muchísima gente en un mismo espacio. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, de pronto sí creo que es súper importante hacer la distinción entre lo que es la claustrofobia social y la fobia social, porque de verdad pudieran escucharse o parecer muy, muy similares, pero no lo son. Entonces, bueno, ya entendiendo esto, ahorita que estaba contándoles, porque, a ver, bien, ya estamos aquí en confianza, ya nos vamos a contar todo, y yo sí, o sea, yo no puedo estar con muchas personas, o sea, me estresa demasiado y sí empiezo, yo de verdad soy cero de ir a estos conciertos. A ver, bueno, si vas a los conciertos y tienes como tu lugar o al teatro, por supuesto que me encanta y soy muy feliz, pero estos conciertos masivos en los que todas las personas están juntas y paradas y no tienen un espacio así, esas cosas me estresan muchísimo. De pronto si vas en el transporte o en la calle y hay muchísimas personas, sí es algo que me estresa mucho. Entonces ahorita me estaba acordando de una anécdota que me quedé, o sea, de las peores cosas que te pueden pasar si sufres de esto. Me quedé atrapada en un elevador, en un edificio de mis antiguas oficinas que son en la Cuauhtémoc, que era un edificio como de 5 o 6 pisos, no me acuerdo. Entonces el elevador era muy pequeñito y la verdad es que también nos subimos como, no me acuerdo, como 10 personas o 7, pero son de sus elevadores pequeñitos. Entonces, de pronto nos subimos y se escuchó algo y nos quedamos atrapados. No quiero contarles, no sé ni cuánto tiempo fue. O sea, yo creo que fueron como 5 minutos, que para mí les juro que fueron horas. O sea, yo decía, Dios mío, por favor, o sea, no, de verdad estaba como súper estresada, porque además era un elevador chiquito, todos parados así, sin poder movernos. Y en ese momento, porque ahorita vamos a hablar de algunos tips como para tratar la claustrofobia social, en ese tiempo estaba como muy de moda Snapchat y yo era súper fan de Snapchat y todo el tiempo estaba haciendo videos. Entonces, literal, saqué mi celular y empecé a grabar videos porque necesitaba pensar en otra cosa, porque si empiezas a sentir como que te falta el aire, si empiezas a sentir como que
como muchísima ansiedad y pues tal cual, o sea, eso me pasó, para no hacerles el cuento largo, bueno, pasaron yo creo que como 5 minutos, la verdad no me acuerdo, seguramente lo tengo bloqueado en mi cabeza, pero bueno, pasaron como 5 minutos, hasta que abrieron la puerta del elevador y literal quedamos como por debajo del piso, o sea, literal tuvimos que brincar para salir de él, pero sí fue súper choqueante y de verdad que si tú tienes este tipo de fobia, es muy complicado que otras personas lo entiendan, ¿no? Como que dicen, ay, ajá, pero ¿qué? Pues está padre el concierto, hay mucha gente así. Pues son como sentimientos, evidentemente que no es a propósito, y seguramente ustedes pónganse a pensar en alguna situación si les ha pasado, que pueden ser episodios, a ver, no quiere decir que todo el tiempo, porque hay, como les decía, distintos niveles. Híjole, a mí que me pasó esto del elevador, sí dije, no, no, o sea, no podía, no puede, y ustedes seguramente conocen o han escuchado hablar de estas personas que no pueden estar en una habitación cerrada o las personas que no se pueden subir a un avión porque de verdad les da muchísimo, muchísimo miedo pues estar encerrados. Y la claustrofobia social se trata de eso, de estar en un lugar con pocas o muchas personas o en lugares muy, muy, muy llenos, en los que de pronto te puedes sentir sumamente desorientado, confundido, ansioso, etcétera. Pero bueno, esto fue extra, esto fue una anécdota que les quería compartir, que un día me quedé en el elevador, de las peores cosas que me ha pasado. Pero bueno, sigamos. Entonces, ya sabemos ahí algunos 3 datos, ya les dijimos qué es la claustrofobia social, por qué no es igual a la fobia social, y ya también les dimos algunos datos de cómo la pandemia vino a incrementar los casos de claustrofobia social, un poco por la naturaleza de esta pandemia, ¿no? Que nos aisló, que no podíamos salir, no podíamos estar en lugares concurridos, entonces me parece que hace muchísimo sentido. Pero bueno, el cuarto dato que traigo para ustedes es que efectivamente hay ciertos niveles de claustrofobia social en los que pueden desaparecer por sí solos. Ajá, o sea, con algunas ayudas, que ahorita les vamos a dar como algunos tips, ¿no? Pero puedes trabajarlo tú sin necesidad de que tengas que ir con un especialista, pero también hay muchos otros casos en los que sí es muy importante ir con un psicoterapeuta, con alguien certificado en términos de salud para que te ayude, te valore y diga cómo puedes tratar cuando los niveles de ansiedad ante esta fobia o el nivel de miedo es de verdad muy alto. Entonces, por supuesto que cuando un especialista de la salud te valora, existen nuevamente muchos niveles y por lo tanto existen muchas corrientes y tipos de psicoterapia que pueden funcionar para ti de acuerdo a cómo te sientes, qué es lo que te detona, cada cuándo, etcétera. Entonces, de verdad es súper importante que si tú consideras que has tenido episodios o consideras que lo tienes con todo lo que hemos hablado ahorita de los síntomas, de cómo se siente, cuando te empiezan a dar estos episodios, es muy importante que vayas con un especialista, porque si bien algunos los podemos nosotros trabajar y no pasa nada, hay otros casos en los que los niveles son muy altos e incluso necesitan ya medicamento para poder controlar este tipo de padecimiento, o bueno, cuando aparecen estas fobias, ¿no? Entonces es muy importante que cada persona sea valorada para saber que sí se puede hacer y qué no se puede hacer y cuándo es importante tomar psicoterapia y cuándo es importante ir incluso con un especialista, con un médico que te pueda dar incluso alguna receta para que puedas mejorar. Pero bueno, ese es el cuarto dato. Y el quinto dato que quiero compartirles es que, como les decía, hay algunas cosas que podemos hacer las personas que tenemos este tipo de fobia para mejorar o para tratar de evitar los niveles de ansiedad que te da esto, ¿no? O para tratar de sentirte mucho más tranquilo cuando te ocurren este tipo de cosas, ¿no? Como yo les contaba a mí cuando me pasó en el elevador, literal me distraje y me puse a grabar videos de Snapchat con filtros y todo porque si te quedas concentrado y pensando en eso, es muy probable que de verdad te agarre cada vez un nivel de ansiedad y pánico y estrés mucho mayor. Pero bueno, el quinto dato que quiero compartir con ustedes son algunas acciones que podemos hacer si padecemos claustrofobia social. Por ejemplo,
una de las más importantes es poner atención a nuestra respiración, porque esto nos va a permitir que respiremos de manera mucho más profunda y lenta. Cuando haces consciente tu proceso de respiración, y de hecho tuvimos por ahí algún invitado que nos enseñó a respirar y cuál sería lo ideal en términos de respiración, que me parece que son 8 segundos, si mal no recuerdo, te hace que de verdad como que tu ritmo cardíaco hasta baje. O sea, si es un nivel de control cuando tú aprendes a respirar, que te ayuda en muchísimas situaciones, como esta, como claustrofobia social, pero también en muchas otras. Entonces es muy importante que si estás teniendo un episodio de claustrofobia social, pongas atención en tu respiración y eso te aseguro que te va a ayudar muchísimo a disminuir tus niveles de ansiedad y de miedo y de temor y de todo. Y bueno, otra cosa, por ejemplo, es concentrarte en algo en específico que te sirva como distracción. Así como para mí fue Snapchat, pueden ser muchísimas cosas, desde acordarte de la letra de una canción que te gusta, hasta literalmente ver las manecillas del reloj o ver algo que está sucediendo, por ejemplo, si estás en el tráfico, ¿no? Ver algún anuncio, leerlo, en fin. Enfócate en algo que te permita distraerte de la situación que estás viviendo para que también tus niveles de ansiedad, tus niveles de tu ritmo cardíaco baje, todo esto también con ayuda de la respiración, por supuesto. Otra cosa que puedes hacer es justamente entablar una conversación con alguien que no tenga que ver con lo que estás pasando, de algo que te apasiona y te guste, y eso va a hacer que te concentres en este tema que pues a ti te apasiona y dejes de pensar en la situación que te está haciendo tener este miedo irracional. O incluso puedes ponerte a pensar en planear tu próximo viaje o planear tu día o qué es lo que vas a hacer en tu trabajo. En fin, estas pequeñas acciones que te estoy compartiendo son para que las pongas en práctica si tú has identificado que tienes esta claustrofobia social o que has tenido algún episodio y de verdad que les van a servir muchísimo para poder controlarlo. Y nuevamente, son para niveles, estamos hablando de niveles bajos, ¿ok? De niveles de claustrofobia social bajos. Cuando hay niveles de moderados a altos, nuevamente es muy importante que vayas con tu doctor, que tu doctor te analice, cheque cómo estás y dependiendo tu circunstancia y contexto y características en particular, determinará qué es lo mejor para ti, desde recibir una psicoterapia, hacer este tipo de ejercicios con él o con ella, hasta evidentemente pues saber si debes o tu cuerpo necesita algún tipo de medicamento para controlarlo. Entonces, son solo algunos tips para todas las personas que sufrimos claustrofobia social, que de pronto lo somatizamos un poco como en términos de estrés, así, no necesariamente vas por la calle y dices, ay, creo que tengo claustrofobia social. No es un término tan conocido en este momento, pero sí es algo que desafortunadamente a raíz de la pandemia, pues se incrementó y en muchos casos incluso se agravó. Y pongamos a pensarnos también porque al final la pandemia sigue y con este contexto igual muchos de nosotros seguimos evitando ir a lugares tan abarrotados, ¿no? O los restaurantes, por ejemplo, ya tienen las mesas mucho más separadas. Entonces, este tipo de cosas seguro que van a ayudar a todas las personas que hemos pasado por esto o que tenemos este tipo de padecimiento. Pero bueno, lo importante de este programa es compartirte datos que tal vez no sabías acerca de esto o que si conoces a alguien les pases los tips, le pases este video y que cada vez aprendamos más y sepamos más cosas para poder adaptarnos de mejor manera a este nuevo contexto. Como les cuento todos los jueves al principio del programa, esa es la razón de ser. Así que espero que este programa te haya servido muchísimo a ti y a todas las personas con las que los compartas y que nos estén escuchando o viendo, dependiendo en qué red social nos estén conectando con nosotros. Y bueno, si crees que lo has sentido alguna vez, si tienes una experiencia como la mía en el elevador o algo similar, por favor déjanos en los comentarios o búscanos en todas las redes sociales, nos encuentras como Radio 13 Digital y a mí en Instagram como Sandy Machuca. Estaremos felices de leer tu experiencia o si tienes algunos otros tips, también déjanoslos por ahí que seguramente serán muy, muy valorados por todos los que los vamos a estar leyendo. Y pues no me queda más que mandarles un abrazo enorme. Gracias por acompañarme un jueves más en The New
New Life. Nos vemos el siguiente programa que va a estar buenísimo. Tenemos un invitado, así que no se lo pueden perder. Y me dio mucho gusto saludarlos el día de hoy. Espero que este programa les haya entretenido, divertido y enseñado tanto como a mí. Y nos vemos el siguiente jueves en un episodio más de The New Life.